buenas tardes, porque ya es la 1 de la tarde, todos los que están por ahí en Facebook ahorita. Pues otra vez vengo a hacer una transmisión para hacerles una recomendación que justamente estaba esperando el día de hoy para hacerla. Y esta vez es sobre es doble recomendación, es ganar, ganar, porque es la recomendación de una película que se llama Los Adioses, de Natalia Beristain, esta película mexicana que se estrenó este año, sobre la vida de Rosario Castellanos y esta escritora mexicana, de la que en un momento voy a hablar brevemente, y también una obra en particular, la última obra de teatro que ella escribió, que precisamente se llama El Eterno Femenino. Pero primero voy a platicarles un poquito de quién es Rosario Castellanos, para quienes a lo mejor hemos escuchado de ella, pero no sabemos qué escribió, de qué época es, qué fue de su vida. Rosario Castellanos es una de las escritoras mexicanas más importantes del siglo XX. Ella nació en la Ciudad de México en 1925, pero se crió su infancia y parte de su adolescencia en la ciudad de Comitán, en Chiapas. Después, en los años 50, llega a la Ciudad de México para estudiar filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, cuando justamente la UNAM también estaba pasando por un proceso de transformación, de pasar del centro histórico a lo que ahora conocemos como ciudad universitaria. Si quieren conocer más, por ejemplo, de esta parte de la vida de Rosario Castellanos, está esta novela eh, semi-autobiográfica que se llama... Ay, ahorita se me va el nombre. Tiene varias novelas referentes a esta, eh, a esta periodo de su vida. Eh, y ella estudió filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras. Después fue incluso docente de la Facultad de Filosofía y Letras. También fue docente en otras universidades en Estados Unidos. Fue becaria de la Fundación Rockefeller. Y una parte de su vida que la representa la película de Los Adioses de Natalia Beristain es su relación personal y el paralelo con su vida académica con otro profesor y filósofo mexicano muy importante, por lo menos para la historia de la Facultad de Filosofía y Letras, que es Ricardo Guerra. Ricardo Guerra fue director 2 veces de la Facultad de Filosofía y Letras, formó parte del grupo Hyperion, donde también estaba Uranga, Sea y Luis Villoro. Se dedicó a la promoción y el estudio y la investigación de la filosofía alemana aquí en México. Entonces, por sí mismo también Ricardo Guerra es una figura intelectual y filosófica muy importante para los universitarios. Y Ricardo Guerra y Rosario Castellanos tienen esta relación personal, afectiva. Estuvieron casados durante 13 años, pero al mismo tiempo es una relación muy conflictiva, porque lo que la película de Los Adioses nos muestra es cómo, y es por la cuestión que me interesa y que les quiero compartir, es cómo se representan los obstáculos y los prejuicios y las inseguridades basadas en los roles sociales de género de este matrimonio, que es un matrimonio de intelectuales, es clase media alta, que tiene una vida social e intelectual muy fructífera, muy activa, y que para ejercer este tipo de violencias, como es la manipulación psicológica, el chantaje, las infidelidades, no se necesita levantar ni un solo dedo contra la otra persona. Y esto no lo digo solamente como una interpretación por parte mía de la película, sino que afortunadamente tuve la oportunidad de ver la gala de esta película hace 2 semanas, como parte de lo que a lo mejor algunos de ustedes ya habrán visto que promocionaba mucho, que era la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, mi género 2018, y donde tuvimos la oportunidad de poder platicar o hacerles preguntas directamente a Natalia Beristain sobre lo que vimos en la película. La recepción del público, que sabía o no sabía de Rosa Castellanos, fue muy positiva,
y también quienes estábamos interesados en la perspectiva de género de ella, de esta película sobre el tema de esta relación de intelectuales. Y, y la misma Natalia Beristain nos comenta que toda esta formación del guión de la película está basada en la comunicación a través de cartas de Guerra y de Castellanos, donde se muestra estas tensiones entre la vida familiar, la vida intelectual, la competencia que en un momento percibió Guerra frente a Castellanos. Y qué es lo que pasa cuando esta tensión crece, sobre todo cuando la mujer, en este caso Castellanos, quiere ejercer, como ella misma lo dice en el libro que ahorita voy a mencionar, de El Eterno Femenino, quiere ejercer, quiere buscar otra manera de ejercer su libertad. Y para hacer ese ejercicio de la libertad, eh, lo hace a través de la búsqueda de otros espacios, sobre todo espacios públicos, espacios que no son socialmente eh, apegados a un de género como es el espacio privado. Y bueno, la película yo la recomiendo muchísimo. Se estrena el día de mañana en carteleras mexicanas, ya oficialmente. Está distribuida particularmente por Cinépolis, pero es muy importante para quienes conocen del cine mexicano, la promoción del primer fin de semana, sobre todo la primera semana, porque desafortunadamente las películas mexicanas solamente están obligadas a estar una semana en cartelera, pero sí tienen muchísima difusión y aceptación por parte del público y durante el primer fin de semana se quedan más tiempo. Y yo creo que esta es una película que debe de quedarse más tiempo en cartelera, así que debemos de ir a verla todos cuando podamos, por su valor histórico, por su reflexión social, por su apreciación estética. Y bueno, y precisamente tomando como excusa esta frase de debemos encontrar otra manera de ser libres, es lo que precisamente ella escribe en El Eterno Femenino, que a pesar de que tiene un título bastante serio, El Eterno Femenino es una obra muy disfrutable, es una obra de teatro, una farsa particularmente, es decir, una historia en la que sus personajes se desarrollan en, en situaciones, voy a ponerlo entre comillas, poco realistas y caricaturescas, pero el término de eterno femenino en historia y en cultura se refiere a este concepto en el cual se crea un mito o un arquetipo sobre lo que un personaje, en este caso las mujeres, debemos de ser, ¿no? Esta figura, el arquetipo de Eva, perdón, para la cultura judeocristiana es, por ejemplo, que la mujer es fácilmente engañable, persuade al hombre para que coma el fruto prohibido, o el eterno femenino en la cultura mexicana parte, por ejemplo, de la idea de la Malinche también, como que es una mujer convenenciera, como que es una mujer que busca la figura del extranjero para moverse socialmente. Todas estas ideas sobre lo que la mujer debe de ser basada en un mito, eso es un eterno femenino. Y lo que hace Rosario Castellanos en esta obra, muy disfrutable, porque ella tenía una forma de escribir muy sagaz, con un sentido del humor muy disfrutable y muy crítico sobre todo, es burlarse en tres actos de esta idea del eterno femenino. Toda la historia se desarrolla a través de una joven que está a punto de casarse y va al salón de belleza a que uno de los espacios formadores del arquetipo femenino como es el salón de belleza para arreglarse próxima a la ceremonia de la boda. Y durante esta estancia en el salón de belleza suceden varios accidentes, los cuales la llevan a ella a la situación irrealista de enfrentarse con estos arquetipos del eterno femenino. En el primer acto es el arquetipo es enfrentar o ver
como en una imagen, nosotros viendo la obra de teatro, pero ella a su vez estuviera viendo el teatro interior de este arquetipo femenino de el ama de casa, de la mujer del hogar, que cuida del esposo, de los hijos, pero no tiene tiempo para cuidarse de ella, y entonces tiene que asumir las consecuencias de ese, entre comillas, descuido personal, como es las infidelidades del esposo. Después, en el segundo acto, está el arquetipo histórico del eterno femenino, que va desde el mito de Adán y Eva, el mito de Eva, por el cual muchas culturas juzgan lo que una mujer debe o no debe de hacer. Está también el arquetipo de la mujer histórica mexicana, que esa es la parte, una de las partes que a mí más me gustó, porque estamos viendo otra vez en un teatro interior la idea de el personaje de la Malinche, de Sor Juana Inés de la Cruz, de José Ortiz de Domínguez, de Rosario de la Peña, de la Adelita, que son figuras históricas que reconocemos, pero que siempre las hemos conocido a través de la mirada historiográfica y mitológica de los hombres. Y en esta farsa, Rosario Castellanos les da voz justamente para que ellas aclaren cuál era su papel y que digan cómo se sentían a través, en ese momento histórico en el que estaban. Y finalmente, en el tercer acto, es el arquetipo del eterno femenino expresado a través de una peluca. Y lo digo así porque literalmente nuestro personaje principal se pone una peluca que representa como una casilla en la que a veces se juzga o se juzga lo que una mujer es, que es el de la prostituta, es el de la solterona y es el del amante, o si no, el de la profesora feminista, que es el de Rosario Castellanos. Y, y al final uno se queda con la impresión de que todos los arquetipos están mal, pero también todos los arquetipos son verdaderos, o no podemos escapar a estos arquetipos del eterno femenino, no porque sean inevitables, sino porque todo el tiempo estamos siendo juzgadas, particularmente las mujeres, a través de ellos. Rosario Castellanos nunca pudo ver esta obra puesta en escena. Ella murió en 1974, cuando era representante diplomática de México en Israel. Murió famosamente, fue un accidente por un choque eléctrico, un accidente en casa. Pero esta es su obra póstuma, que se las recomiendo mucho, precisamente para reflexionar, hombres y mujeres, sobre la formación de este eterno femenino. Y bueno, mi recomendación de esta semana, bueno, en esta ocasión más bien, es doble, tanto la obra como, como que vayan a ver la película y se animen a conocer la obra de Rosario Castellanos, no solamente esta, sino los ensayos, Balún Canán, para quienes recordar otra vez de qué se trata Balún Canán, una vez que lo leímos en la preparatoria, o la poesía también, que es muy, muy, muy valiosa. Y pues bueno, muchas gracias por estos minutos y que tengan un buen día. Saludos.